Hola, soy Rikui. Recuerda que en el país hay varias formas para la adquisición de bienes y la contratación de servicios en el ámbito estatal. Uno de estos procedimientos es la compra directa, que se efectúa cuando el valor de la contratación es igual o inferior a 8 unidades impositivas tributarias UIT, vale decir 34.400 soles, y que se formaliza con la emisión de la orden de compra u orden de servicio. Recuerda que cada UIT para el año 2020 equivale a 4.300 soles. Toda contratación que realiza una entidad pública es reportada a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, SEACE. Por eso, el Tribunal Constitucional publica en dicho sistema todas las órdenes de compra u órdenes de servicio emitidas durante el mes referidas a contrataciones iguales o menores a 8 UIT, conforme a la normativa de contrataciones del Estado. Para una compra directa, si el valor es igual o mayor a una UIT, los proveedores deben contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores. Además, el proveedor no debe estar impedido para contratar con el Estado. Recuerda que las compras directas se rigen por la directiva de la institución pública, así como la normativa de contrataciones públicas, y se inicia con el requerimiento del área usuaria respectiva. ¡Nos vemos!